noches, jóvenes, en este encuentro, en este congreso titulado Unánimes juntos en el aposento alto. Hemos visto la lectura que tuvo nuestro hermano Bermúdez sobre el aposento alto, esos 10 días que estuvieron 120 personas allí, aunque cuando el Señor Jesucristo se fue, hubo como 500 personas que le dieron la despedida a Jesús, pero hubo 120 personas que le dieron la bienvenida al Señor Jesucristo en espíritu, en esa columna de fuego. Es mejor dar la bienvenida que la despedida. Bueno, otro Pentecostés. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El día de Pentecostés encontramos en la Escritura que era un día muy importante en medio del pueblo hebreo. Lo encontramos en Levítico, vamos a ver, capítulo 23. Levítico capítulo 23, del 15 en adelante dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, miren ustedes, desde el día que sigue al día de reposo. El día de reposo es sábado, y el día que sigue al día de reposo es ¿qué? Domingo. Ahora, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y 7 semanas, cada semana tiene 7 días, y 7 semanas son 7 por 7, 49 días. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Encontramos que esta fiesta que se ofrecía aquí el día 50 fue la que él actualizó el día de Pentecostés, o sea, el día en que 120 personas recibieron el Espíritu Santo. Porque todo el programa divino está sujeto a las leyes divinas, y Dios le dio al pueblo hebreo en estas ordenanzas y leyes divinas todo el programa que él llevaría a cabo. Por eso encontramos que, miren ustedes, el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde del viernes, y el sábado era que se ofrecía, era el día de la Pascua, pero antes del día de la Pascua se tenía que sacrificar el cordero pascual, y luego el día de la Pascua era que se usaba ese cordero, y tenían que comerse ese corderito todo y no dejar nada para el otro día
de la Pascua, o sea, no dejar nada para el otro día que le seguía la Pascua, que era domingo. Ese día también de la Pascua lo encontramos cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, donde ofrecieron allí un cordero, colocaron su sangre sobre el dintel de las puertas y tenían que comerse ese cordero. Dice, tenían que tener la ropa puesta, los zapatos puestos, todo, porque era un tiempo en que ellos iban a salir libres. Por lo tanto, ellos tenían que estar listos para ese momento. Ahora encontramos que siempre Dios, antes de hacer algo, ya lo ha tipificado, lo ha reflejado en ordenanzas y leyes que le ha dado al pueblo hebreo. Y miren ustedes, hasta en la salida del pueblo hebreo fue reflejado ese día de Pentecostés, en donde 120 personas recibieron a Cristo viniendo en esa columna de fuego en Espíritu Santo, como Él había prometido. Ahora, el Señor Jesucristo murió viernes a las 3 de la tarde, entregó el Espíritu, y luego encontramos que fue sepultado en una cueva, una cueva de sepultura de José de Arimatea, ya en la tarde, y pasó el sábado visitando la quinta dimensión, el infierno, en donde le predicó a las almas encarceladas, y luego pasó al paraíso, y el domingo en la mañana encontramos que resucitó. Lo encontramos en las primeras horas de la mañana, ya resucitado. Ahora encontramos que, contando desde ese día domingo en la mañana hasta el día de Pentecostés, son 50 días. Y donde comienza el día número 1, termina el día número 50. Comenzó domingo, el día número 1, y el día 50 fue domingo también. Si ustedes lo sacan, es fácil. Comienzan con domingo, colocan número 1, y luego los sábados siempre van a ser el séptimo día, y 7 por 7 son 49, y luego ahí el número 49 es sábado también, y luego el número 50 es domingo. Ahora, el domingo es el día más importante en el programa divino. Aunque el sábado fue el día que Dios le dio al pueblo hebreo de reposo, pero sin embargo, el día domingo fue el día de la resurrección de Cristo, fue el día de Pentecostés, y es el día de Pentecostés actualizado para el fin del tiempo, representado en el día domingo, el otro Pentecostés que Él ha prometido. Recuerden que Pentecostés significa 50. O sea, otro Pentecostés es otro 50. ¿Y cómo vamos a conseguir ese otro 50? Ese otro 50 lo conseguimos en las 7 edades de la iglesia gentil. Cada 7 años, el año séptimo, Dios estableció que era año de reposo para toda la tierra. Y luego de pasados 49 años, la tierra tendría 7 años sabáticos
en 49 años. Y luego de esos 49 años vendría el año 50, y ese año 50, siendo que es un año que le sigue al año 49, y el año 49 era un año sabático, entonces el año 50 es un año domingo o de domingo, por lo tanto vuelve otro 50, otro domingo, otro año especial de parte de Dios. Y si el día de Pentecostés, que fue representado con un día, trajo tantas bendiciones de Dios, trajo la venida del Espíritu Santo durante la mañana de ese día domingo. Pedro dice, si son en la hora tercia, que son las 9 de la mañana, cuando él comenzó a predicarles, les dijo, son las 9 de la mañana. Así es que estos no están borrachos como ustedes piensan. Son las 9 de la mañana. Esto es lo que fue prometido por el profeta Joel, que dijo que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y profetizarían. Y continuaba diciendo todo lo que estaba prometido en la Escritura para ese día 50, para ese día de Pentecostés. Ahora, siendo que estamos hablando de otro Pentecostés, de otro 50, ese otro 50 tiene que traer las mismas bendiciones, pero en una forma amplificada, las cuales fueron manifestadas allá. Estas bendiciones están señaladas en el mismo libro de Levítico, capítulo 25. Miren ustedes, del 23, capítulo 23 al capítulo 25, que son solamente 2 capítulos más. Miren ustedes, se han necesitado 2000 años para pasar del capítulo 23 al capítulo 25, donde dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. En el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Es un año de liberación. Es un año en donde Dios está mostrando lo que Él haría después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Encontramos que al pasar las 7 edades de la iglesia gentil, han pasado en forma actualizada los 49 años que están aquí señalados, los cuales el pueblo hebreo guardaba, y en esos 49 años tenía cada 7 años, el año séptimo,
año de descanso, de reposo para toda la tierra. Esto es tipo y figura de lo que Dios estaría haciendo en y con su iglesia a través de las edades de la iglesia gentil. Y luego ¿qué? Luego de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, entonces subimos al aposento alto, a la edad de la piedra angular, al lugar donde la promesa de la venida del Espíritu Santo para la iglesia como cuerpo místico del Señor Jesucristo, para el fin del tiempo, Dios la llevaría a cabo. Si Miguel me puede pasar el libro de los sellos que está ahí. Ahora, recuerden, vamos a ver aquí cómo la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, en el año de Pentecostés, en ese otro Pentecostés, otro 50, recibe el Espíritu Santo. Y luego, como cada uno de nosotros como individuos, lo hemos de recibir. Para el cuerpo místico de creyentes como grupo, como cuerpo místico, como iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que la promesa la tenemos aquí en el libro de los sellos, página 134. 134 dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma de Espíritu, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, tenemos aquí la promesa de la venida de Cristo, del Espíritu Santo. Vamos a leer aquí. Recuerden que Él dijo: le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora dice aquí: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ya hemos visto que esta página 134 del libro de los sellos en español se refiere a este capítulo 19 de Apocalipsis. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de este capítulo, 19 de Apocalipsis.
en la página 131 de este mismo libro de los sellos, dice, fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y ahí lee ese capítulo 19. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 13 al 16. Allí viene el Mesías, allí es donde está. Y ahora vamos a ver en la página 185 y 186. Ahí aquí dice, ahora está hablando aquí de dos jinetes. Está hablando del jinete, del caballo rojo y amarillo. O sea, está hablando del anticristo y también presenta a Cristo viniendo en un caballo blanco, para que tengamos el cuadro claro y no se vayan a confundir cuando les lea aquí. Dice, este jinete y todos los súbditos de su reino, quienes han asesinado a través de las edades y derramado la sangre de los mártires y de los santos, ellos recibirán la muerte por la espada de Jesucristo cuando venga. O sea, los que, o el jinete del caballo blanco, rojo, negro y amarillo, que con su gente han asesinado a los hijos de Dios durante las edades pasadas. O sea, ese jinete es el anticristo. Dice, ellos recibirán la muerte por la espada de Jesucristo. Y la espada es la palabra que sale de su boca, porque es una palabra creadora, que habla a existencia o habla fuera de existencia cosas. Habla existencia cosas que no existen y habla fuera de existencia cosas que están existiendo. Todos los que tomaron espada a espada perecerán. Ellos tomaron la espada de los dogmas anticristos y acabaron por millones con los verdaderos adoradores a través de las edades. Pero ahora cuando Cristo venga con la espada que procede de su boca, Él matará todo lo que encontrare por delante. ¿Lo creen? Vamos a ver aquí en Apocalipsis por un momento para darnos cuenta si soy yo el que digo eso o si lo dice la palabra. Y vi el cielo abierto, amén, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Oh, hermano, ya había sido coronado por sus santos. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Recuerden, no podemos, todavía no conocemos eso. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado, no dice que su nombre es, sino que su nombre es llamado, el Verbo de Dios. Porque él y la palabra son el mismo. Y noten esto también, no dice sus nombres, sino su nombre. Es llamado la palabra de Dios. Él conoce un solo nombre, ningún otro nombre. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Eso
es la justicia de los santos, o sea, las vestiduras blancas. Ahora fíjense, ¿qué dijo Jesús? Todos los que tomaren espada, bien, ahora, jinete del caballo bermejo. Aquí está lo que te viene. El que toma espada, tú probablemente has matado más de 68 millones a través de las edades, más que en cualquier guerra mundial. ¿Cuánto es lo más que han muerto en una guerra mundial, Miguel? No tanto, José. O en las dos guerras mundiales habrá llegado a 68 millones. Tampoco, ¿verdad? O sea que ha matado más que en las guerras mundiales que se han tenido. Así es que Jesús dijo, el que tomare espada, a espada perecerá. Y de su boca, de la de Cristo, sale una espada aguda. Sale una espada aguda. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos y alcanzará hasta el tuétano de los huesos. ¿Y qué más hace la palabra? Discierne de los pensamientos del corazón. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:11 al 16. Ahora vamos a leer algo aquí muy importante. Hay un lugar, vamos a ver si lo encuentro, donde, vamos a ver por aquí, donde dice un espíritu no puede ser coronado. El espíritu del anticristo no podía ser coronado hasta que no se encarnó. Y ahora, para el espíritu de Cristo ser coronado, tiene también que encarnarse. Ahora, vamos a pasar rapidito aquí, ya ustedes vieron esta parte. Vamos a ver la página 256 del libro de los sellos. Dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es Apocalipsis, capítulo 19. Eso es el Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, viniendo a su iglesia gentil en el aposento alto, a ese cuerpo místico de creyentes, como el cuerpo místico de creyentes del aposento alto de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, encontramos que es la venida de Cristo, del Espíritu Santo, a su iglesia. Él estuvo en las 7 edades de la iglesia gentil, pero ninguna de esas edades fue representada en el aposento alto para cumplirse el año del jubileo actualizado. Y es la edad de la piedra angular, la que tiene el año número 50, el año del jubileo
y año número 8, festivo, para ser materializado en lo que significa el año del jubileo, en lo que estaba representando el año del jubileo. Allí estaba hablando el año del jubileo de liberación, de libertad para todos los hijos de Dios. Estaba hablando de restauración a la herencia, a la posesión de cada hijo de Dios. Y estaba mostrando un mensaje que estaría proclamando libertad en toda la tierra, el cual Dios dijo que tenía que ser proclamado. Dice, veamos aquí. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Ese día de la expiación, miren ustedes, era el día en que se efectuaba el sacrificio del macho cabrío, y eso era una vez al año, y el sumo sacerdote tomaba esa sangre y con ella iba al lugar santísimo y la presentaba allá ante la presencia de Dios y la colocaba sobre el propiciatorio. Si el sumo pontífice en ese año no efectuaba esa labor, el juicio divino tenía que venir sobre el pueblo hebreo, porque no podía ser en otro tiempo, sino en el tiempo señalado por Dios. Encontramos que a las 3 de la tarde se efectuaba el sacrificio y el sumo sacerdote luego tenía que ir al lugar santísimo a ofrecer esa sangre del macho cabrío, la cual representa la sangre de Cristo. Ahora encontramos que este año o este tiempo de la expiación, este día de la expiación, nos habla también del tiempo final en donde el pueblo hebreo será despertado y para el pueblo hebreo se le va a actualizar ese día de la expiación. Y ahí ellos verán que la expiación es el Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario. Ellos entonces comprenderán lo que sucedió 2000 años atrás aproximadamente con ese joven de Nazaret llamado Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver el por qué nadie podía ir al pueblo hebreo para llevarle el mensaje, porque para eso tenía que llegar el tiempo del día de la expiación, actualizado ese día en el año del jubileo, no en cualquier año, sino en el año del jubileo, en donde para el pueblo hebreo se anuncia liberación, libertad, y se anuncia el regreso de ellos a su posesión, a su herencia, todos los que habían perdido su herencia, y a su familia. Y encontramos que se tocaba la trompeta del año del jubileo, la trompeta de jubilación, para anunciar que se había llegado a ese día de la expiación, se había llegado a ese año a ese año del jubileo, y se había llegado al tiempo de libertad y al tiempo de regresar a la posesión, a la herencia que habían perdido. También dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en toda la tierra a sus moradores. Ahora podemos ver cómo para el pueblo hebreo está prometido un mensaje de liberación, y antes la iglesia del Señor Jesucristo tiene
ese mensaje se le actualiza a la iglesia del Señor Jesucristo y luego pasa al pueblo hebreo para ser libertados los hijos de Dios en ese año del jubileo actualizado, o sea, en el aposento alto actualizado, que es la edad de la piedra angular, en donde todos los hijos de Dios serán libertados. Seremos libertados de este cuerpo mortal, seremos libertados de lo temporal, seremos libertados de todo lo terrenal y regresaremos a vida eterna con un cuerpo eterno. Regresaremos a nuestra herencia y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Todo eso está para el año o día 50 actualizado, o sea, para este otro Pentecostés. Lo que fue allá, las primicias, el día de Pentecostés, acá será en toda su plenitud. Si allá lo correspondiente a un día fue tan grande, lo correspondiente a un año, que son 360 veces más grande, porque tiene 360 días conforme al calendario hebreo, entonces podríamos decir que es tan y tan grande que si lo comparamos con números es 360 veces más grande que lo que fue allá. ¿Por qué? Porque allá se recibieron las primicias del Espíritu y acá los escogidos recibirán la plenitud del Espíritu y seremos transformados. Una transformación total. Nuestro cuerpo será transformado y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora miren ustedes lo que es en el año de Pentecostés actualizado, la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico recibiendo el Espíritu Santo. Es recibiendo a Cristo en su obra final, en su ministerio final. Y cada individuo recibiendo el Espíritu Santo en el fin del tiempo es recibiendo el Espíritu Santo y siendo transformado. O sea, la plenitud del Espíritu Santo produciendo la transformación de nuestros cuerpos. Eso también es llamado la adopción o manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que aparece en Romanos capítulo 8, verso 14 al 32. Y todo eso está para el año de Pentecostés. O sea, para otro Pentecostés, el cual cae en este tiempo final para todos los escogidos de Dios. Así como subieron 120 al aposento alto y estuvieron allí 10 días en el aposento alto orando, y allí estuvieron llevando a cabo todo lo correspondiente para esa ocasión o esos días. Encontramos que así también los escogidos de Dios en Apocalipsis capítulo 4 son llamados a subir. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Cristo es la puerta. Y la segunda venida, que es el séptimo sello abierto en el cielo, es esa puerta abierta en el cielo, por la cual
todos los hijos de Dios que suben al aposento alto, entran por la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Son llamados los escogidos en el fin del tiempo a subir más arriba. Siempre ha sido subiendo más arriba. Después de la primera edad, los escogidos para la segunda edad fueron llamados a subir más arriba, a la segunda edad. Luego, los de la tercera edad fueron llamados a subir más arriba, subir a la tercera edad. Y así por el estilo, hasta que llegamos al fin del tiempo, en donde Dios Jesucristo llama a sus escogidos a subir más arriba, a la edad de la piedra angular, al aposento alto del cuerpo místico del Señor Jesucristo, y a subir más arriba, a subir a una dispensación más alta, a la dispensación del reino, en donde las grandes promesas que Él ha hecho para sus hijos para ser cumplidas en el fin del tiempo, serán cumplidas en el aposento alto, en ese otro Pentecostés, en ese otro año 50 o en ese otro 50. Allá fue un día 50 y fue domingo, y acá es un año 50 y es domingo. Un año dominical, no un año sabático, sino un año dominical. Un año en donde las bendiciones divinas serán derramadas sobre todos los escogidos en el aposento alto, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. También ese aposento alto está representado en el templo, en el lugar santísimo, porque ese es el lugar donde el Espíritu Santo, la columna de fuego, se posó, o sea, reposó en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, y allí permaneció, dando la palabra para el pueblo. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar allí, y no podía entrar sin la sangre del macho cabrío, para hacer la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y la reconciliación del pueblo hebreo con Dios será hecha en este tiempo final. Será hecha en el día de la expiación, actualizado en este tiempo final, en el día 50 o año 50, en donde será hecha esa reconciliación, como dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 20, y San Pablo también lo repite en Romanos capítulo 11, verso 26, donde dice: y vendrá a Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. San Pablo, explicando este misterio de la ceguedad del pueblo hebreo, el cual no pudo ver que Jesús era el Mesías, lo rechazó y pidió su muerte, dice que todo eso fue para Dios tener misericordia de los gentiles. Pero dice: pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, cuando hayan entrado las 7 edades de la iglesia gentil, después de eso, entonces se tornará Dios al pueblo hebreo. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: y vendrá de Sión
el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Ven para el tiempo en que está prometido el regreso de Dios al pueblo hebreo, para cuando haya terminado Dios con las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso fue que ni San Pablo pudo convertir el pueblo hebreo a Cristo, y los demás mensajeros tampoco, y nuestro hermano Branham, cuando quiso, el ángel le dijo, para allá no vas, ni es el tiempo. ¿Por qué? Porque no era la edad de la piedra angular, no era el año del jubileo actualizado, no era el tiempo del día de la expiación actualizado. No puedes ir allá, ni es el tiempo, ni eres tú tampoco. Tiene que ser conforme a la Escritura, tiene que ser conforme a Apocalipsis capítulo 11. Él, miren ustedes, siendo profeta, iba a alborotar al pueblo hebreo. Pero después, cuando el pueblo hebreo pidiera el mensaje que tenía era el evangelio de la gracia. Y el mensaje ordenado por Dios para el pueblo hebreo es el mensaje del evangelio del reino. Mensaje que presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. No se le puede ir al pueblo hebreo con otro mensaje. Estaría en contra del programa divino. Y sería un error ir al pueblo hebreo con otro mensaje que no sea el mensaje del evangelio del reino. Por eso es que hay tantos que han ido llevando el mensaje del evangelio de la gracia al pueblo hebreo y no han logrado éxito. Y si Dios, a nuestro hermano Branham, el profeta de la séptima edad de la iglesia gentil, del día 49 y del año 49, mensajero de ese año 49 y mensajero de ese día 49, o sea, del día 49, si contamos los 49 días hasta llegar luego al día 50, día de Pentecostés. Y si contamos los 49 años, hasta luego llegar al año 50, el mensajero del año 49 fue nuestro hermano Branham. Y para el pueblo hebreo, ninguno de los 7 ángeles mensajeros tenía el mensaje prometido por Dios para el pueblo hebreo. Aún la Escritura dice que el Señor rugirá desde Sión, algo así, dará su voz desde Jerusalén, algo más o menos así dice uno de los profetas. ¿Ven? Entonces tiene que ser como león la forma en que él se revele al pueblo hebreo, y ninguno tenía el mensaje que presenta a Jesucristo como el león de la tribu de Judá y como rey de reyes y señor de señores. Solamente tenían el mensaje que presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Ese es el mensaje para el pueblo gentil. Aunque de medio del pueblo hebreo, Dios también ha llamado a algunos para ser parte del cuerpo místico de Cristo y han recibido a Cristo como Cordero de Dios. Pero el pueblo hebreo como nación recibe a Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en otro Pentecostés. En el año de Pentecostés actualizado. Y así como Pedro presentó a Cristo como Cordero el día de Pentecostés, el mensaje del Evangelio del Reino presentará
al pueblo hebreo, a Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en otro Pentecostés, en el año de Pentecostés actualizado. Ahora tienen que suceder ciertas cosas en el programa de Dios, pues Pedro predicó aquel mensaje cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquello nos habla de la bendición grande que Dios derramará sobre cada uno de nosotros, como individuos también. Y el pueblo hebreo verá, así como vio allá lo que estaba pasando, verá acá lo que estará pasando en el aposento alto de la iglesia del Señor Jesucristo. Verá lo que estará pasando en la edad de la piedra angular, el aposento alto, donde nuestro Señor ha estado congregando, juntando a sus escogidos. Él allá le dijo a sus discípulos: ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de lo alto, del poder de lo alto. Ustedes queden allí en Jerusalén. Se fueron a Jerusalén, subieron al aposento alto y allí permanecieron, esperando el cumplimiento de lo que Dios les prometió. Esa promesa estaba en la profecía de Joel y en otras profecías también, como Ezequiel o Jeremías, donde Dios prometió poner un nuevo espíritu en ellos y así por el estilo. Ahora, Jerusalén terrenal representa la Jerusalén celestial. Y nosotros hemos sido ordenados a permanecer en la Jerusalén celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en el aposento alto en la edad de la piedra angular, para ser investidos de lo alto, de potencia de lo alto, ser investidos de toda la plenitud del Espíritu de Dios y ser transformados conforme a la promesa divina. Para eso es que Él nos ha llamado al aposento alto de su cuerpo místico. Para eso es que Él nos ha llamado a la edad de la piedra angular, que es el aposento alto del cuerpo místico del Señor Jesucristo, de la Jerusalén celestial. Porque Él va a llenar a sus hijos de la plenitud de su espíritu y va a transformar nuestros cuerpos y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y a los muertos en Cristo los va a resucitar conforme a sus promesas. Ahora hemos visto lo que está prometido para nosotros como individuos. Y hemos visto cómo también todo esto se refleja en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Cómo Él ha cambiado su cuerpo místico de creyentes de una edad a otra edad, de la séptima edad de la iglesia gentil y aún de la brecha en donde se llevó a cabo la preparación para la segunda venida de Cristo, donde el mensajero, así como Juan el Bautista, había sido enviado, un mensajero fue enviado como Juan el Bautista para precursar la segunda venida de Cristo. Y eso fue en una brecha ahí entre la séptima edad de la iglesia gentil y la edad de la piedra angular. Pero, miren ustedes, ¿quiénes fueron los que recibieron
el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Los discípulos de Juan el Bautista o los discípulos de Jesús? ¿Los discípulos del precursor o los discípulos del precursado? Los discípulos del precursado, aún, miren ustedes, algunos habían sido discípulos de Juan, del precursor, pero tuvieron que pasar a ser discípulos del precursado. Porque las promesas dadas para el precursor y sus discípulos eran ser preparados con un ministerio y un mensaje para recibir la venida del Mesías. Y se cumplió la venida del Mesías, y para eso fue que Juan vino dando testimonio de uno que vendría después de él. O sea, todos los discípulos de Juan estaban llamados a dejar a Juan e irse con Jesús de Nazaret. Así lo hicieron Andrés y Juan el apóstol. Así lo hicieron cuando Juan el Bautista en una ocasión dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ellos dijeron: ¿cómo? Que Jesús es. Y entonces cuando Jesús se fue, le siguieron a él. Pues hicieron correctamente, porque Juan había venido conforme a la Escritura para prepararle un pueblo bien apercibido para recibir al Mesías. Y aquellos dos discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús. Un buen ejemplo de lo que es una persona que ha sido bien preparada para recibir lo que Dios ha prometido que habría de venir. Juan dijo que vendría uno, y ese sería el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Ese sería aquel al cual él le estaba preparando el camino. Cuando vino, pues ahí estaba. Entonces, ¿a quién había que seguir? A aquel del cual Juan estaba dando testimonio. ¿Y qué le pasó a aquellos que no lo siguieron? Es triste decirlo, pero lo que le pasó también fue muy triste. Siempre estaban pensando que Jesús no estaba muy correcto, y siempre pensaban en los discípulos de Jesús y en Jesús. Y pensaban Jesús y sus discípulos como que no guardan la ley y no guardan las costumbres o las tradiciones y ordenanzas de los ancianos, porque los días de sábado hasta recogen espigas y comen cuando van caminando, y hace milagros el día sábado y ni se lava las manos para comer tampoco. O sea que no guardan las costumbres de los ancianos, estas tradiciones de los ancianos. Y los discípulos de Juan, dice la Escritura, que ayunaban. Y le preguntan a Jesús: oye, ¿y por qué los discípulos de Juan ayunan y hacen otras cosas, que otras oraciones y cosas así? Y un sinnúmero de cosas que era conforme a las tradiciones de los ancianos y también a la ley. ¿Y por qué ellos hacen así? Y tus discípulos ni ayunan ni nada. Más bien, quizás comen más de lo que deben comer, en vez de ayunar. Y Jesús le dice: ¿y acaso ayunan los que están de boda? Cuando lo invitan a usted para una boda, ¿va usted a estar en ayuno? Para cada vez que le pasen el plato con sus cositas de comida, usted diga: no, estoy en ayuno. ¿Y qué hace metido en una boda? Si a una boda se va a disfrutar, a estar alegre con esa celebración que se está llevando a cabo, porque el novio está muy contento, la novia está muy contenta, los padres de la novia
están muy contentos y usted no va a ir con la cara triste ahí, diciendo, no, yo estoy en ayuno, yo estoy... Jesús les dice, ¿acaso pueden estar ayunando los que están de boda? Estaban de boda allí los discípulos de Jesús. Los de Juan no estaban de boda, pues estaban todos tristes, ayunando, siguiendo a Juan, aunque era el mensajero para ese tiempo, pero ya había llegado aquel del cual Juan dijo que vendría después de él. Y cuando Juan estuvo en una ocasión, no sé si ya estaba en la cárcel, parece que no, le dijeron, mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora le siguen más gente que a ti y bautiza más gente que tú. Juan dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. Bien dicho por Juan. Y el grupo de Juan se ponía más pequeño, el grupo de Jesús se ponía más grande. Uno creciendo, el precursado, y uno disminuyendo, menguando, el precursor. Bueno, vamos a ver qué nos dice con relación a esto el precursor de la segunda venida de Cristo, a ver qué piensa, porque es bueno saber lo que él pensó y dijo, y para eso tenemos los mensajes que él predicó. Cualquier pregunta que nosotros deseemos hacerle a nuestro hermano Branham, está la contestación en los mensajes que él predicó. Dice, página 474 y 475, dice, quizás sea, vamos a leer un poquito antes, dice, ahora, cuando esta cinta esté en circulación, quizás sea el instrumento para correr a 10,000 de mis amigos, porque van a decir, el hermano Branham está tratando de hacerse un siervo o profeta ante Dios. Déjenme decirles esto, mis hermanos, esto es un gran error. Yo únicamente les estoy diciendo lo que vi y las cosas que me han sido dichas. Usted haga lo que le guste. Yo no sé quién será. ¿No sabe quién será? Aquel al cual él está preparando el camino. Ni qué va a suceder. No sé. Solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. Por lo tanto, ese misterio del 7º sello que causó silencio en el cielo, que es la segunda venida de Cristo, no puede ser entendido por ninguna persona a menos que no escuche la voz de los 7 truenos. Y los 7 truenos son la voz de Cristo, el mensaje de Cristo en su venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, porque en Apocalipsis capítulo 10, que es la venida del ángel fuerte, la venida de Cristo, dice que descendió del cielo con un librito abierto en su mano y clamó, como cuando ruge un león, porque viene como león de la tribu de Judá, y 7 truenos emitieron sus voces. Es la voz de Cristo clamando. Es el mensaje final del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. La voz de Cristo, que son los 7 truenos, contienen el misterio de su segunda venida. Son los 7 truenos en la voz de Cristo, el mensaje final de Cristo, el mensaje que revela a todos los hijos de Dios la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Dice, quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio
por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra, ha servido de fundamento. Y si así es, entonces les estaré dejando para siempre. ¿Hay algo más que él tenga que hacer para preparar a los hijos de Dios? Dice, si así es como les estoy diciendo, les estaré dejando para siempre. Y cuando se fue, terminó su labor en su cuerpo físico. Cuando regrese será en la resurrección de los muertos en Cristo, en un nuevo cuerpo. Sigue diciendo, les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Entonces está hablando de otro que vendrá, de uno al cual él está preparando el camino. Y aún si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Las mismas palabras del precursor de la primera venida de Cristo. Dice, yo no sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. No sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Lo vi abrirse hasta donde lo vi. Eso es correcto. Y ahí vamos a dejarlo. Pero si ustedes quieren un poquitito más, vamos a leer aquí la página la página 469. Vamos a leer un poquito nada más. Dice, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, o sea, uno de los ángeles que le aparecieron en la nube. Miguel, si me das el libro de citas, puedo mostrarle aquí cuando él está hablando de estos ángeles, ¿a qué se refiere? Esta fue la fotografía de los ángeles que le aparecieron en febrero 28 a las 6 y algunos minutos de la tarde de febrero 28 de 1963. Tomaron esta fotografía, esta la tomó la revista Life, que quiere decir la revista Vida, y también la revista Ciencia, otra revista, tomó fotografía de esa nube. Y cuando se mira así, se ve ahí el rostro del Señor, como está presentado en el retrato o cuadro pintado por Haussmann. Y aquí tenemos aquí unas etapas, diferentes etapas de la nube, en diferentes momentos y de diferentes lugares. Y esta nube tan misteriosa fue una nube misteriosa para la ciencia, para el negociado del tiempo, para todos ellos, pero esa nube tan misteriosa era formada por 7 ángeles que vinieron a visitar a nuestro hermano Branham y se lo llevaron a esa nube también. Así es que ahí hay 8 ángeles mensajeros en esa fotografía. Ahora, dice, notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y 1 arriba. Y el que estaba a mi lado, contando de izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás.
Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente, o sea, del occidente hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Cuál? Ese ángel que era diferente a los demás, dice, les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Ahora podemos ver que ahí estaban los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil. Estos ángeles que están en esa nube, podemos ver que son mensajeros que cada uno en su edad apareció manifestado. Esos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y para recorrer toda la tierra, encontramos que era un mensajero, un espíritu ministrador de otra dimensión, de la sexta dimensión, operando en un ángel mensajero. O sea, un mensajero para cada edad, un espíritu ministerial para cada edad, un ángel mensajero para cada edad, un espíritu ministerial obrando por medio de carne humana en cada edad. Y ese fue el ángel mensajero de cada edad. Y luego encontramos que allí están los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, incluyendo a nuestro hermano Branham. Pero entre ellos hubo uno muy diferente a los demás. Los 7 ángeles de las 7 edades eran mensajeros de edades. Ahora aquí está uno que es muy diferente a los demás, y es el mensajero que tiene el séptimo sello. Por eso es que ninguno de los demás mensajeros podía revelar el séptimo sello, porque es ese séptimo sello la segunda venida de Cristo, y ninguno de ellos podía revelar la segunda venida de Cristo, porque ellos eran mensajeros de edades, no mensajeros dispensacionales. Y así como la primera venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario trajo para la raza humana el mensaje de la dispensación de la gracia, el cual está basado en la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de la dispensación de la gracia, para, durante toda la dispensación de la gracia, ser predicado. Y luego el mensaje de la dispensación de los reinos es el mensaje de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, para ser predicado, ser enseñado, ser establecido en la dispensación del reino, y toda la tierra y todo ser humano ser lleno del conocimiento de Dios, del conocimiento de Dios en y para la dispensación del reino, ser lleno del conocimiento de Dios en su programa para la dispensación del reino, ser lleno del conocimiento de Dios en y de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como el rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Todo eso fue lo que precursó nuestro hermano Branham. A todo eso fue a lo cual le preparó el camino nuestro hermano Branham. Pero solamente le preparó el camino
pero no le tocaba a él revelar el séptimo sello. No le tocaba a él revelar el gran misterio del séptimo sello. No le tocaba a él revelar la segunda venida de Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque él, siendo un mensajero de la dispensación de la gracia, no podía predicar a Cristo como león, sino como cordero. Por eso no pudo ir al pueblo hebreo para predicarle a Cristo y convertir el pueblo hebreo a Cristo, porque su mensaje era como Cordero de Dios. Era el mensaje de la dispensación de la gracia, el que él predicaba con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Pero era el mensaje de la dispensación de la gracia. E hizo grandes cosas en el reino de Dios. Dios lo usó poderosamente y fue una bendición grande para todos los escogidos de su edad. Millones de seres humanos conocieron a Cristo por medio del ministerio de nuestro hermano Branham. Y millones de seres humanos están en la sexta dimensión con él, allí, porque él ya está allí también y están disfrutando las bendiciones que hay allí, pero desean regresar a la tierra. Le dijeron: nosotros regresaremos a la tierra y entonces comeremos. Porque dijeron: aquí ni dormimos, ni trabajamos, ni comemos, ni nos cansamos. No se cansaban de estar allí, pero deseaban regresar a la tierra. Porque acá es donde está la acción. Acá es donde está la lucha. Y acá es donde se necesitan valientes para luchar en el reino de Dios en favor del programa de Dios. Ya ellos habían terminado sus labores y por eso Dios los llevó al paraíso a descansar. ¿Por qué? Porque cuando terminan los de una edad su labor, Dios los pone a descansar porque le toca a otro grupo, con otro mensajero, la acción, la labor en el reino de Dios. Y lo que no pudo hacer ese mensajero con su grupo, ya es tarde. Le toca a otro mensajero con su grupo en el reino de Dios. Bueno, miren lo que sucedió con los discípulos de Juan. Ellos continuaron con Juan y no criticamos ni a Juan ni a sus discípulos. Estaban bien hasta donde habían llegado, pero no siguieron un poquito más arriba. Habían llegado a la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, pero tenían que subir más arriba, a la edad de la piedra angular de aquel tiempo, la edad de la primera venida de Cristo, y ellos estaban en la edad de la venida del precursor. Y para la edad de la venida del precursor no estaba la promesa de recibir el Espíritu Santo en esa edad, sino en la edad de la primera venida de Cristo. Y por eso, cuando vino el Espíritu Santo, ¿sobre quiénes vino? Sobre 120 discípulos de Jesús que estaban en el aposento alto. Después, ¿cuántos años? Como 14 años sería. San Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan. Y no sé si en esos días estaba Apolo también. Y pregunta, él y los que andaban con Pablo: ¿ustedes recibieron ya el Espíritu Santo? ¿Qué dijeron, Miguel? Que no sabían que era el Espíritu Santo. No sabemos. No sabemos si hay Espíritu Santo o no, no sabemos acerca de eso, no sabemos. San Pablo pregunta: ¿y ustedes cómo fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Se quedaron con Juan y no pasaron a la nueva edad y a la nueva dispensación. Se quedaron bajo la ley, porque Juan fue el último profeta de la ley. Pero tenían que pasar del precursor al precursado. Y fueron los discípulos del precursado
los que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Fue en ellos que se materializó, se actualizó el día de Pentecostés, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y los de Juan, que no siguieron a Jesús, 14 años después, San Pablo los colocó en la nueva dispensación, les mostró el mensaje, y entonces fueron bautizados y después recibieron el Espíritu Santo. Pasaron a una nueva dispensación y a un nuevo mensaje y a un nuevo mensajero, y entonces pudieron recibir las bendiciones de Dios para esa nueva dispensación. Así es que vean ustedes lo importante que es estar en el aposento alto en el año de Pentecostés o del jubileo actualizado. Y ese año de Pentecostés o del jubileo actualizado, ese aposento alto es la edad de la piedra angular. Es nuestra edad, a donde hemos subido. Esa es la edad de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él está obrando en este tiempo final y donde está llamando y juntando a todos los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino, para nosotros como individuos ser llenos de toda la plenitud del Espíritu Santo, ser llenos y recibir la transformación de nuestros cuerpos. Y habitará en ese cuerpo eterno el Espíritu teofánico eterno que nos pertenece a cada uno de nosotros. Ese ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, del cual cada persona tiene uno. Ese ángel suyo que es su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, su espíritu de la sexta dimensión, un espíritu de Dios de la sexta dimensión dado por Dios para usted, es el espíritu donde su alma morará por toda la eternidad. Y usted, que es alma de Dios, dentro de ese espíritu teofánico, dentro de ese cuerpo teofánico, estará también metido en un cuerpo físico y eterno, un cuerpo celestial, en el cual cada uno de ustedes morará, y yo también, por toda la eternidad, y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Hemos visto lo que es el otro Pentecostés, el otro 50. Y hemos visto las bendiciones que hay para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por ver que en el aposento alto, en la edad de la piedra angular, hay un grupo de personas de los diferentes países de la América Latina y del Caribe que han sido colocados en el aposento alto de la edad de la piedra angular para recibir la transformación de nuestro cuerpo. Y la vamos a recibir. Desde que el Señor Jesucristo se fue hasta que ellos la recibieron, la bendición, pasaron 10 días. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasará. Para nosotros, ayer eran días. Miren ustedes, eran días. Y la bendición pentecostal cayó en el día de Pentecostés. Pero ahora la bendición de la plenitud del Espíritu cae en el año de Pentecostés. Por lo tanto, no sabemos cuántos años estaremos nosotros esperando
recibir la plenitud del Espíritu de Dios y la transformación de nuestros cuerpos. Pero yo puedo decirles a ustedes, yo esperaré todos los años que tengan que esperar. Y ustedes, pues vamos a recibir la plenitud del Espíritu de Dios y vamos a ser transformados, porque vamos a continuar esperando el cumplimiento de su promesa. A mí nada me ha desanimado ni me va a desanimar. No importa los problemas por los cuales yo haya pasado o tenga que pasar o pase, ni los problemas por los cuales pase nuestra edad, pasen los escogidos de nuestra edad, los creyentes de nuestra edad. No importa por cuántos problemas, por cuántas pruebas tengamos que pasar, llegaremos a recibir lo que Dios ha prometido: la plenitud del Espíritu Santo y la transformación de nuestros cuerpos. Y eso es la adopción de nosotros como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Y ahí, en toda su plenitud, nuestra herencia, pues somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra herencia será regresada a nuestras manos y entonces estaremos en la tierra transformados como reyes y sacerdotes, con toda la autoridad y el poder que había perdido Adán y Eva en el comienzo. Todo restaurado, porque el título de propiedad es restaurado a nosotros. A medida que nos comemos el mensaje en nuestra alma, nos estamos comiendo el título de propiedad para una completa, una total restauración a toda nuestra herencia divina. El otro Pentecostés, el otro 50 y el otro aposento alto. Así es que hemos visto claramente el programa divino correspondiente a nuestro tiempo y hemos visto el por qué Dios nos ha colocado en el aposento alto de su cuerpo místico, de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. Es para recibir la plenitud del Espíritu de Dios y ser transformados para luego poder ser raptados e ir a ese juicio de repartición de galardones que tendrá nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. No será un juicio para ser juzgados y unos condenados y otros no, sino será un juicio para repartición de galardones, para que cada uno reciba de acuerdo a lo que ha hecho en el reino de Dios, para que reciba de acuerdo a como Dios estima que debe recibir. Nadie podrá decir yo voy a recibir más que fulano o sutano. Trabajemos sin preocuparnos por esa parte, porque cuando estemos allá, Él se va a encargar de darle a cada uno según sea su obra. Todo lo que hagamos, que sea de todo corazón, de buena voluntad y con amor divino y por fe y con fe. Porque lo que no es de fe es pecado, dice la Escritura. Así es que debe ser una obra de fe cada cosa que usted haga en la obra de Dios y cada cosa que yo haga también en la obra de Dios. Y así
cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo en ese juicio de repartición de galardones, Él se encargará de darle a usted lo que le corresponde. Nadie le va a quitar lo que le pertenece a usted, pero tampoco usted le podrá quitar lo que le pertenece a otra persona. El tiempo de trabajar, de luchar en el reino de Dios es este. Luego viene el momento de los premios, de los galardones, por todo lo que hemos hecho con amor divino y por fe en el reino de Dios. Bueno, que Dios les bendiga a todos mis hermanos aquí presentes y los que a través de esta conferencia grabada en video están escuchando. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y que pronto Cristo llene a cada uno de ustedes y a mí también de toda su plenitud y transforme nuestro cuerpo. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta noche y finalizar nuestra parte en esta noche. Felicito a los que le pusieron el nombre unánime juntos en el aposento alto. Por aquí Raúl y Chichi y los demás ministros. El hermano Clemente y el hermano Cabeza. Sí, fueron los que todos consiguieron ese nombre. Un título muy bueno que nos muestra el tiempo en que estamos, la edad en que estamos y lo que estamos nosotros esperando. Y hemos visto en la Escritura todo el orden divino que corresponde a nuestro tiempo y a ese aposento alto en este tiempo final. Yo le doy gracias a Dios que hay muchos jóvenes y niños en el aposento alto actualizado y hay también adultos, hay ancianos, hay de todos, niños pequeñitos y niños ya un poquito más grandecitos, jóvenes, adultos y ancianos también. Y todos seremos transformados y todos seremos de 18 a 21 años en apariencia. ¡Qué gran bendición! Estar en el aposento alto, en otro Pentecostés, en otro año 50, o en otro 50, en el año 50, actualizado. Bueno, tenemos un cuadro claro de lo que es el aposento alto, tenemos un cuadro claro de lo que es el año del jubileo y cómo lo que fue dado al pueblo hebreo allá luego se materializa en el programa divino. Cómo se materializó la Pascua, cómo se materializó el día de Pentecostés. Para nosotros, miren lo que Dios tiene para materializar lo más grande de este tiempo final. Bueno, que Dios los continúe bendiciendo a todos, que el ángel del pacto sea con ustedes y conmigo también, y que pronto transforme vuestros cuerpos y el mío también. Muchas gracias y buenas noches, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.